Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero que me acompañen a hacer lectura de los versículos 43 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre bendito, te damos gracias, amado Señor, por esta oportunidad nueva de traernos delante de tu santa palabra para ser instruidos. Padre, con fe venimos hoy, sabiendo que tu palabra es capaz de transformarnos, sabiendo que tu palabra nos puede santificar, nos puede lavar. Eso lo sabemos, oh Dios, y confiamos hoy, Padre bendito, en el poder y la acción de tu Santo Espíritu, que imprimas las verdades de este texto que hemos de estudiar, para que hagas de nosotros hacedores de tu palabra, para que hagas de nosotros verdaderos discípulos de Jesucristo. Así es que, oh Señor, hoy venimos delante de tu presencia rogándote que nos asistas en este tiempo de predicación. Te rogamos, oh Señor, la bendición tuya sobre este pueblo, sobre este tiempo de predicación, para que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Hemos de decir primeramente, hermanos, que dentro de las varias escenas que hemos estado estudiando acerca del Evangelio, ¿sí? Y me refiero a las buenas nuevas que han sido expresas en estos textos que el Evangelio de Juan nos ha venido llevando. Hermanos, piensen en esto, hay una base, hay algo que es común, y es que cuando el Evangelio es predicado con fidelidad y con eficacia, allí hay transformación. El Señor hace algo. Cuando las buenas nuevas llevan al pecador delante del Señor, y recuérdelo bien, sabiendo que el Señor es Dios y hombre, podemos saber, hermanos, que el Señor se compadece de la miseria del pecador. Él se compadece de la miseria por causa del pecado, y a la vez, siendo Dios, Él tiene el poder de extender su mano para salvar a ese pecador. Ahora, no solamente le salva, sino que hace de ese hombre que está en ruinas, lo levanta y lo hace una nueva criatura. ¿Esto resulta en qué? Transformación, hermanos, transformación que hace Jesucristo sobre todo aquel que viene a buscarle. Hermanos, hemos de decir que se trata de una obra poderosa,
¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Y desde su cimiento, el Evangelio, las buenas noticias, muestran que un hombre cualquiera puede llegar al estatus de ser un hijo de Dios, de ser un salvo, de ser un redimido. Y vemos cómo hombres tan comunes y corrientes como lo fueron Juan el Bautista, Juan el apóstol, Andrés, hermano de Simón, y Simón, hermano de Andrés, vimos cómo ellos fueron transformados, cómo ellos quedaron convencidos, que aunque, obviamente, también hemos de notar acá, que aunque también no se narra el llamado del hermano de Juan, del apóstol Juan, de Jacobo, yo creo, hermanos, que aquí estaba incluido en esa línea de tiempo, ¿sí? Bien nos dice el texto que Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón. Pero, hemos de entender también que dentro de ese camino estaba Jacobo. Así es que el Evangelio empezó a rodar, el Evangelio empezó a ser predicado, las buenas nuevas iban de aquí para allá. Pero cuando digo de aquí para allá, estamos hablando de un solo lugar, a orillas del río Jordán. Fíjense que en cada uno de los casos que el Evangelio de Juan nos ha citado, en el caso del Bautista, de Juan el Apóstol, de Andrés, de Simón, en todos estos casos encontramos evidencias transformadoras del Evangelio. El Evangelio siempre va a hacer algo. O el Evangelio repele, o el Evangelio cautiva, pero siempre va a hacer algo. Cuando una persona no acepta el Evangelio, lo va a odiar, lo va a repeler, va a levantar su mano, va a levantar su dedo, va a injuriar con su vida misma, va a estar en oposición contra las verdades de Dios. Pero cuando el Evangelio es creído positivamente, ay, hermanos, lo que hace Dios es una transformación de pies a cabeza sobre cada una de esas personas, porque el Evangelio, cuando es predicado eficazmente, hermanos, no podemos encontrar otra cosa que transformación, cambios en la vida de esa persona. Juan ha venido mostrando acerca del poder del Evangelio de una manera gradual, ¿sí? Aquí no se nos dice todo acerca de lo que hace el Evangelio, pero sí nos ha mostrado de manera gradual lo que el Evangelio puede hacer. Y lo primero que encontrábamos es que el Evangelio llama. El Evangelio hace un llamado, es decir, allí hay una invitación de traer las buenas nuevas cuando estas son predicadas por un siervo de Dios para luego, óigame bien a esto, para luego pasar a llevar a esa persona que ha sido llamada ¿a qué? A ser movido a buscar al Mesías. A buscar al Mesías. Eso hace el Evangelio. Llama. Y cuando el llamado es eficaz, esa persona no le queda otra sino salir a buscar ¿qué? Al Mesías, a Jesucristo. Esto de por sí, muestra ya un cambio sustancial en esa persona. ¿Por qué? Porque el hombre pecador, el hombre que aún está en sus tinieblas, no tiene la capacidad de buscar a Dios. Pablo lo citó en la carta a los Romanos, hablando del Antiguo Testamento. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay un justo, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Así es que para que un hombre pueda buscar al Mesías es porque Dios hizo algo en ese corazón. Lo trastocó, lo movió, lo transformó. Esto es un cambio sustancial. Pero además, hermanos, hemos de entender que ese poder que trae el Evangelio y que lo lleva a buscar al Mesías, ¿en qué va a resultar? ¿En qué lo encuentra? ¿En qué lo encuentra? El que busca, lo encuentra. Pero las cosas no se quedan allí, hermanos. Ahora, de ese encuentro con Cristo,
en lo que muchos de nosotros quizás hemos experimentado, se evidencia cómo el Señor les permite ahora ¿qué? Conocerle. Él abre las puertas de su casa, les invita, vengan a mí y conózcanme. Hermanos, se trata de un conocimiento nuevo. Se trata de un conocimiento que antes nadie tenía de Jesucristo. Se trata de un conocimiento que es revelador. Un conocimiento revelador. Y esto se dio de una manera natural, donde ese Jesús, el hombre que caminó por el camino polvoriento del desierto de Judea, ahora Él se daba a conocer, no solamente como hombre, sino que se daba a conocer como Dios. Como Dios. Fíjense, a estos que le buscaban, en el caso de Simón, Pedro, el Señor se reveló a él, le permitió darle a Pedro un conocimiento mayor, y es decirle, yo soy Dios. Y la manera de hacerlo fue mostrando su omnisciencia. Su omnisciencia. Así es que este progreso del Evangelio lo vimos en cada uno de los nuevos seguidores que Jesús estaba reuniendo para que fueran sus discípulos. Ahora bien, dentro de esa seguidilla que el apóstol Juan nos ha estado presentando en las Escrituras, que nos ha mostrado día tras día, ¿sí? Días que ha venido detallando el apóstol, él nos lleva hoy a un cuarto día. Hay un cuarto día donde sigue desarrollando la dimensión exuberante del poder del Evangelio que salva. Y precisamente, hermanos, lo que hoy quiero, con el favor del Señor, es que podamos distinguir otros detalles que son propios del poder del Evangelio. Sumar más detalles, enriquecer más el concepto de lo que es el Evangelio que salva. ¿Para qué? Para amar el Evangelio, para amar a la persona que se presenta en el Evangelio, a Jesucristo. Así es que esta porción, hermanos, que leímos hoy, del verso 43 al 51, nos va a ayudar a encontrar otros elementos que nos cautiven el corazón de enaltecer las buenas nuevas de salvación. Esta porción del verso 43 al 51, hermanos, podemos dividirlas en tres pedazos, en tres partes, ¿sí? Y son pudiéramos decir, tres escenas en las cuales nos vamos a enfocar. Pero, conforme al tiempo, seguramente hemos de alcanzar a ver solamente dos. Pero, ¿cuáles son esas partes? Bueno, la primera parte que encontramos acá tiene que ver con el llamamiento a Felipe, ¿sí? Felipe es llamado. Felipe es tocado por el Evangelio y es llamado para seguir a Jesucristo. Esa es la primera parte. La segunda es el llamado a Natanael, que también vamos a explorar algunas características donde se evidencia una mayor luz acerca de lo que es el Evangelio. Y en tercer lugar encontramos, o vamos a tocar, el tema de la confesión de Natanael. Que esto sí quiero que dediquemos quizás un sermón exclusivamente para ello, porque allí hay muchas riquezas en las cuales debemos explorar. Así es que, hermanos, este pasaje que tenemos hoy por delante enseña precisamente cómo el Evangelio continuó su curso. Él continuó su curso, atrayendo a dos hombres más para ser convertidos en discípulos del Señor Jesucristo, a Felipe y a Natanael. Pero en medio de estos nuevos avances del Evangelio hay expresiones que son contundentes, que hacen del Evangelio un mensaje poderoso. Así es que, hermanos, hemos de saber que bajo el testimonio de estos dos hombres, de lo que nos presenta la Biblia acerca de Felipe y de Natanael, podemos nosotros conformar aún nuestras vidas y examinar si verdaderamente el Evangelio nos ha transformado. Esto es la idea, de ser sujetos expuestos a la Escritura y que, como lo enseña la carta a Santiago, que nos sirva como ese espejo en el cual nos podamos ver y hallar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Jesucristo. Ahora,
Para entrar ya en el contexto, quiero que tratemos el primer tema. Y tiene que ver con el llamado de Felipe. Y eso lo encontramos en los versículos 43 al 44. Y hago lectura nuevamente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, dos personajes que ya se habían tratado previamente. Ahora bien, con este tema, hermanos, con este punto, el primer punto del sermón, el llamado de Felipe, le puse como de título más bien, título homilético, un llamado a la obediencia. Un llamado a la obediencia. ¿Por qué? Porque lo que manda el Señor a Felipe ya es algo urgente. Le dice, sígueme. Está dando una instrucción, le está dando una orden. ¿Y qué es lo que debe resultar? En la obediencia de Felipe. Así es que este primer punto es un llamado a la obediencia. Pero quiero que entendamos una cosa. En estos versículos 43 y el 44 tenemos unas características particulares, y es que el apóstol Juan trae unos finos detalles donde las ubicaciones geográficas son relevantes, son importantes. Y esto nos da a entender, hermanos, que el evangelio comenzaría a transitar por las regiones distintas al desierto de Judea. Recuerde, el escenario original de donde parten estos 4 días es el desierto de Judea, donde Juan el Bautista estuvo ejerciendo su ministerio. Fíjese que el versículo 43 comienza diciendo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿sí? ¿Estaban en dónde? En Judea. Y ahora el Señor quiso ir ¿a dónde? A Galilea. Y aquí, hermanos, hemos de resaltar nuevamente, lo primero que quiero resaltar es la intencionalidad que tuvo el apóstol Juan al escribir esto. ¿Por qué? Porque él es muy detallado en lo que ocurrió en una misma semana. Por eso, sin manto de dudas, hermanos, cuando él dice el siguiente día, pues hermanos, esto quiere decir que se trató de una semana muy significativa para el apóstol Juan, de tal manera que él, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, él fue guiado a hacer un registro detallado de esta semana. Recordemos que esta semana tuvo grandes acontecimientos. En el primer día, ¿qué ocurrió? En el primer día ocurrió la entrevista de los fariseos con Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué pasó en el segundo día? En el segundo día encontramos las declaraciones que hizo el Bautista acerca de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios. En el tercer día, ¿qué encontramos? Encontramos a Juan, encontramos a Andrés y encontramos a Pedro, que son enlistados como discípulos del Señor. Y todo esto se dio en un mismo lugar. ¿Dónde? A orillas del río Jordán. Pero recordemos que el versículo 28, si usted va allí, versículo 28, ya nos daba una ubicación del lugar donde el Bautista estaba ejerciendo su ministerio. Se trataba de la pequeña ciudad de Betábara, ¿verdad? No hay registros precisos de la ubicación de este poblado, pero los estudiosos la ubican, y quiero que se esfuercen un poquito para ubicarnos geográficamente. Hay quienes dicen que esta ciudad de Betábara estaba ubicada al noroeste del Mar Muerto o el Mar Salado. ¿Se acuerdan de esa región? Y no es un mar, es un lago, ¿sí? Pero se le llama el Mar Muerto. Al norte, allí estaba esa ciudad. La ciudad de Betábara. Y allí por el norte era donde desembocaba el río Jordán. Y esa porción, allí donde desemboca el río Jordán, en el Mar Muerto, donde está la ciudad de Betábara, hace parte de la región de Judea. Así es que Juan el Bautista
Y todo lo que se nos describe en estos días que nos habla el apóstol Juan, se da en esa región. Ahora, si uno es diligente y va hacia arriba, en ese mapa mental que nos estamos haciendo, si vamos hacia arriba, si vamos hacia el norte y seguimos por el lado izquierdo del río Jordán, se pasa por otras regiones. Pasamos de Judea a Samaria y de Samaria pasamos a Galilea. Y es allí en Galilea donde encontramos otra bolsa de agua, ¿sí? Que se llama el Mar de Galilea. Nuevamente, no es un mar, es un lago, pero se le llama así, el Mar de Galilea. ¿Ya nos ubicamos? Un hilito, de sur a norte, el río Jordán. Y es a esa región, hermanos, a la cual el Señor quiso ir, a Galilea. Quería ir al norte, lo que implica, cuando dice aquí el texto, quiso ir, ¿qué significa? Que el Señor tenía toda la voluntad de ir, ¿sí? De estar dispuesto, de estar resuelto a comenzar un viaje, ¿sí? A cambiar de localidad. ¿Por qué estaba en Judea? ¿Por qué estaba allá donde Juan el Bautista estaba bautizando y predicando? ¿Por qué? El Señor bien lo dijo en el día de su bautismo. Es necesario que cumplamos toda justicia. Él estaba en Judea, en Betábara, para ser bautizado por Juan. Pero no solamente eso, sino ¿para qué? Para que en el desierto él fuera tentado. Todo eso ocurrió allí. El bautismo, la tentación, el llamado de Juan, de Andrés, de Pedro, y ahora tenemos posiblemente a Felipe. Pero ahora, ¿por qué quiere ir a Galilea? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta no es tan buena. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que él vivía allí, en Galilea. Allí era su residencia. Allí vivía con sus padres, en la población de Nazaret. De Nazaret. Así es que, hermanos, en este viaje el Señor encuentra a Felipe. Así nos lo presenta el texto. Y nos dice aquí en el verso 44 que Felipe era de otra ciudad, de la ciudad de Betsaida. La misma ciudad de donde eran los hermanos Andrés y Simón. ¿Y esto qué nos da a entender? Pareciera que se trataba de un grupo de galileos, porque Betsaida es una ciudad de por allá arriba también. Eran galileos que probablemente se conocían entre sí y que a la vez estuvieron interesados por las enseñanzas de Juan el Bautista. Y esto nos deja ver que aún allá desde Galilea estaban interesados por el ministerio de Juan. Juan el Bautista era muy popular, como lo veíamos desde un principio cuando empezamos a ver a este personaje en las páginas del Evangelio de Juan. Él era muy popular. Ahora, no sabemos exactamente en qué parte del trayecto, de este viaje, el cual el Señor se disponía a hacer, no sabemos en qué parte de ese trayecto el Señor halla a Felipe. No lo sabemos. Pareciera que fue justo en el momento de tomar la decisión, ¿sí? Donde él quiere volver a Nazaret. Pero a lo que sí debiéramos prestar atención, hermanos, es a que no importa el lugar, no importa dónde haya sido, siempre, lo que sí importa es que siempre que el Señor esté presente, allí que hay salvación. Allí hay salvación. Pero, ¿quién es este personaje nuevo? ¿Quién era Felipe? Otra vez tenemos una respuesta contundente. No lo sabemos. No sabemos quién era, no sabemos mucho, por cierto, no sabemos mucho quién era este Felipe, pero lo que sí parece ser es que este Felipe es el que va a enfilar esa lista que aparece en los evangelios, va a ser parte de los apóstoles elegidos del Señor. Va a ser Felipe el apóstol. Por tanto, debiéramos diferenciarlo del otro Felipe, del cual aparece en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan de ese otro Felipe? De ese Felipe que era diácono de la iglesia. Él fue uno de esos 7 diáconos
que fueron elegidos en la iglesia primitiva y que fue reconocido precisamente por su don de evangelista. Ese era uno. Pero el que tenemos aquí, muy seguramente era Felipe, el que iba a ser llamado más adelante para ser apóstol del Señor, uno de los 12. ¿Qué más pudiéramos decir de Felipe? Pues la verdad la Biblia no nos dice nada más, ¿sí? El nombre de Felipe pudiéramos considerar algo. Mire, Felipe era un hombre judío, ¿sí? Pero el nombre que él tenía era un nombre griego. Era judío con nombre griego. Es decir, pareciera ser que desde su familia, no sabemos si su padre o su madre, o su familia, había alguna indicación que venía de una línea gentil, ¿sí? Pero hay una particularidad con su nombre. El nombre de Felipe en griego significa domador de caballos, ¿sí? Domador de caballos. Bueno, esto tampoco es que nos diga mucho, pero sí encontraba, por ejemplo, en las palabras de un historiador que él dijo, abro comillas, él decía, el apóstol Felipe recibió su nombre probablemente en honor al tetrarca, quien unos años, más o menos 10, dice acá, antes del nacimiento de Felipe, este tetrarca había hecho buenas obras en esa región, en la región donde está la ciudad de Betsaida, donde había nacido. Y seguramente sus padres, en honor a las bondades que habían recibido, le pusieron a su hijo Felipe. Pero bueno, esto es especulación. Lo que sí debemos sentar o prestar atención es en la salvación que llegó a Felipe. La salvación. Quien fue hallado por el Señor. ¿Cómo sabemos que fue salvo? Pues precisamente por esa expresión, que fue hallado por el Señor. Y acuérdese, hermanos, porque no es la primera vez que se utiliza esta palabra hallar. Esta palabra hallar, recuerde muy bien, que no tiene nada que ver con encontrarse algo de por suerte, por sorpresa, de toparse con alguien. No fue así. La palabra hallar tiene que ver con la intencionalidad de buscar algo y encontrarlo. Y aquí lo que estamos entendiendo es que el Señor tuvo la intención de buscar a Felipe y encontrarlo, y hallarlo, y llamarlo. La narración, esos par de versículos, es muy rápida a la hora de la verdad. Pero lo relevante, hermanos, es que Felipe quedó convencido de que Jesús era el Mesías prometido. ¿Usted puede entenderlo allí? ¿Puede descubrir esta verdad? Que Felipe quedó cautivado, quedó convencido de que aquel que lo había llamado era el Mesías. Bueno, uno puede encontrar esa evidencia en este texto. Y creo yo que la evidencia es muy clara, pues vemos cómo Felipe verdaderamente fue salvo y llamado por el Señor para ser su discípulo. Lo vemos es en la expresión o en la manifestación de sus obras. ¿Por qué? Porque encontramos a Felipe ahora buscando a otro para testificar de Cristo. Hermanos, esto no es propio de una persona que no conoce al Señor. Tiene usted que conocer al Señor para ser impulsado a enseñar de las verdades de las cuales usted está disfrutando. Y este es el caso de Felipe. Y lo que no es relevante para un hombre, piénsalo así, lo que no es de importancia para un hombre, pues sencillamente pues pasa sin ningún tipo de mella. Pero en el caso de Felipe, verdaderamente este hombre quedó impactado por el encuentro que tuvo con el Señor. Pero lo que quiero resaltar de estos primeros versículos es lo que el Señor mismo le dice a Felipe. ¿Qué le dice el Señor a este nuevo llamado? Sígueme, sígueme. La manera en que está dispuesta esta palabra es una orden. No es, si quieres, sígueme. Si quieres, ven. Si quieres, acércate. Nada de eso. Es un mandamiento. Sígueme. Entonces, ahí está lo que yo les decía en un principio. Si una persona está muerta espiritualmente, ¿sí? Si una persona no busca a Dios
y se le da esa orden, sígueme, ¿usted cree que esa persona le va a seguir? Lo va a hacer. No lo va a hacer. Y vemos que Felipe siguió al Señor. ¿Esto qué implica? Que hubo un cambio en el corazón de Felipe, en su naturaleza. Es decir, una nueva naturaleza lo llevó a seguir al Señor. Un mandamiento. Hermanos, esta expresión de sígueme es una expresión dominante, ¿sí? Dominante. Y que es fácilmente encontrada dentro de la relación que hay entre un maestro y un discípulo. Sígueme, es lo que le dice el maestro al discípulo. Ese sígueme involucra un vínculo determinante para que el discípulo sea ¿qué? Discípulo. Discípulo. Un discípulo sigue. De lo contrario, no es discípulo. Si no sigue a su maestro, no es discípulo. Así es que sígueme, hermanos. Piensen en esto. Sígueme significa literalmente estar en el mismo camino con alguien. Es más, seguir detrás de alguien. Esto es sígueme. O también puede ser definido como seguir detrás, como les digo. Seguir allí, las pisadas de aquel que va adelante y que le va ordenando. Y esto nos deja la idea de que nadie puede ser discípulo de Cristo si no le sigue. Nada que hacer. Así lo presenta la Escritura. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no le sigue. Y puede llamarse cristiano, puede llamarse bautista, pentecostal, reformado, lo que usted quiera. Pero si no sigue a Jesucristo, si no sigue las pisadas del Maestro, si no sigue su instrucción, si no sigue su ley, no es un discípulo. No lo es. Se trata entonces, hermanos, de un llamado a la obediencia. Sígueme, es un llamado a la obediencia. No hay nada más que hacer. Y en el caso de Felipe, hermanos, Felipe fue convertido en un seguidor de Jesús. En un seguidor de Jesús, en un discípulo. Pues esa fue la orden que recibió del Señor. Sígueme. Y lo vemos siguiendo al Señor, siguiendo su instrucción, proclamando el Evangelio de justicia. Esta característica, hermanos, de la obediencia, la vimos de manera sistemática en los pasajes previos, en las predicaciones anteriores. La vimos en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque predicaba a Cristo. Lo enseñaba y guió a sus propios discípulos a que fueran en pos de Jesucristo. También lo vimos en Andrés. Como Andrés siguió al Señor. Incluso le dijeron, Señor, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Queremos ir a conocerte en un lugar privado. Y fueron y le conocieron. ¿Y qué pasó con Andrés? Fue un discípulo que fue a buscar a su hermano Simón y a traerlo a los pies del Mesías. Y ahora encontramos en Felipe, hermanos, en Felipe exactamente lo mismo. Y es así, hermanos, en todos aquellos que han sido llamados por el Señor, a que le sigamos, a que hagamos de otros discípulos. Y como les he estado martillando una y otra vez, para hacer discípulos es para Cristo, para Cristo. La primera evidencia, entonces, de ser un seguidor de Jesús es ser obediente. Es ser obediente. Y esto se expresó en estos hombres es llevando a otros a los pies de Jesucristo. Eso es ser un siervo del Señor, eso es ser un discípulo de Cristo. Así es que el Evangelio, hermanos, el Evangelio es un llamado ¿a qué? A la obediencia. Si usted
quería encontrar otra cosa distinta en el Evangelio, está en el lugar equivocado. Si usted venía por un milagro, si usted venía por una sanidad, si usted venía por estar bien, por sentirme bien, buscar novio, buscar novia, usted está en el lugar equivocado. Mire, qué triste, pero eso lo encontramos aún. Cómo personas dan ese tipo de consejos. No, vaya a la iglesia y eso se le mejora su vida, ¿sí? Vaya a la iglesia y va a estar mejor, ¿no? Vaya a la iglesia, va a conseguir trabajo, vaya. Promesas y promesas y promesas que no invitan a ser seguidores de Cristo, sino seguidores de sus pasiones, de sus pasiones. El Evangelio es un llamado a la obediencia, a seguir la instrucción, a estar siempre su vida encaminada en pos de Jesucristo. Entonces, esto implica que el discípulo va a estar dispuesto en, Señor, ¿qué mandas? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que quieres? E incluso en nuestras decisiones, en lo que yo voy a hacer en esta tierra. Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esto te glorifica? Señor, porque tú eres mi Señor y yo he de seguir tu mandamiento, tu orden. ¿Esta es tu voluntad? ¿Lo he de hacer? Pues el Evangelio es un llamado a la obediencia, hermanos, a someter nuestra voluntad a Él, a reconocer que la instrucción bíblica es lo mejor. El mismo Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Podremos morir de inanición, pero que nunca nos falte su santa palabra, que es la que nos nutre. Como lo decía el salmista, es la luz, es la lámpara que guía nuestros pasos. Saque la Biblia de la iglesia y usted encontrará un local muerto, un local a oscuras, un local donde allí no hay nada, no hay nada. Así es que, hermanos, lo que aprendemos con Felipe es que efectivamente el Evangelio es poderoso. El Evangelio es tan poderoso que nos permite aún ir y seguir a Jesucristo en obediencia. Pero veamos un segundo punto, y es el que encontramos en los siguientes versículos acerca del llamamiento a Natanael. A Natanael. Pero el título que sí quiero que usted registre ahí, si está tomando nota, es un llamado a la verdad. Si con Felipe era un llamado a la obediencia, con Natanael es un llamado a la verdad. Verso 45 al 47. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Dejemos hasta allí la lectura. Hermanos, Felipe manifiesta, insisto, perfectamente ser un seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo de Jesucristo. Y lo hace precisamente al disponer, al entregarse él mismo, al disponerse él mismo como un medio, como una herramienta, como un instrumento en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que sea por medio de Felipe que él lleve las buenas nuevas a otras personas, que lleve el mensaje de salvación a otros. Y como les digo, esto ya lo vimos con Juan el Bautista, lo vimos con Andrés y ahora lo estamos viendo con Felipe. Es decir, la Biblia nos está diciendo, esta es una marca indeleble de un verdadero cristiano. ¿Sí o no? Esta es una marca que tiene un verdadero cristiano. Que usted no se va a callar de las riquezas en gloria de las cuales usted ya disfruta. Ahora bien, Felipe, se nos dice acá, halla a Natanael. E insisto, hermanos, en esa palabra hallar. Mire cómo la Biblia nos está llevando a marcar, a dejar como un sello en nuestra conciencia la importancia de esa palabra hallar. Y como les digo, tiene la intención de buscar a alguien y encontrarlo.
de usted estar en la disposición de buscarle y buscarle y buscarle, insistir, golpear, hacer todo lo posible para ¿qué? Presentarle a Jesucristo. Y eso no lo debemos olvidar. Pero aquí en esta reunión con Felipe y Natanael, nosotros tenemos un poco más de sustancia, por así decirlo, acerca del mensaje, ¿sí? Pues Felipe le dice a Natanael que hemos hallado, nuevamente la palabra hallar, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, podemos dividir esta declaración en dos sentidos, ¿Cuáles? Bueno, una donde se manifiesta a Jesucristo como Dios y en otra en donde se nos manifiesta a Jesucristo como hombre. El mediador, hermanos, el mediador. Tenemos aquí que estas dos divisiones que hacemos en esta sola declaración, encontramos reunida lo que conocemos nosotros como al Dios hombre, el Mesías prometido por las Escrituras y al Mesías hecho hombre, es decir, la promesa hecha carne. Muy bien, pero quiero que empecemos de atrás para adelante. Me explico, quiero que empecemos con las palabras de la descripción humana que se nos hace del Señor. Felipe dice, hemos hallado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, esto lo hago, pues Natanael, después, ¿qué va a hacer él? Va a objetar esta declaración. No va a estar muy de acuerdo con lo que Felipe le está presentando. Pareciera que el mismo Natanael como que tiene cierta resistencia o cierta molestia con esto que Felipe le ha dicho. Y con ello, pues, pareciera ser que Natanael encontró una barrera al saber que el Mesías era el cual le estaban testificando. Aquí veo algo extraño. Pero su rareza estuvo en entender que el Mesías fuera nazareno. Allí esa era su barrera intelectual, su pensamiento no lo dejaba ir más allá, le decía, esto no es posible, no puede ser. ¿No nos pasa? Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué encontramos? Barrera para aquí, barrera para allá, que mi religión, que la Virgen María, que los santos, que no sé qué, que si sé más, etcétera, etcétera. Barreras. Y aquí tenemos a un hombre levantando una barrera. Fíjese, ni siquiera Natanael halló el problema en el nombre Jesús. No dijo, no, ¿cómo el Mesías se va a llamar Jesús? No halló problema en eso. Tampoco halló problema en que dijeran, es el hijo de José, que es. De pronto uno dijera, pues por ahí sí cabe un problema. ¿Por qué? Porque cualquier persona pudiera decir, pues se trata de un simple mortal, es hijo de José, es hijo de María, como cualquier otro que tiene padres humanos, es un ser humano, es un sencillo ser humano. Pero no fue así. Aunque Natanael levantó una barrera, él tenía cierto conocimiento. Ahora, y si fuera una barrera, en el caso nuestro, que esto sí es común, ¿sí? Si esto fuera una barrera en donde muchos enseñan que Jesús era rabí, buen hombre, buen maestro, pero para de contar, era un hombre, o como lo enseña el arrianismo, los testigos de Jehová, él era un semidios, él no era Dios, sino un Dios. Hermanos, si esa fuera la barrera, aún así, esto tiene una explicación. Y sabemos muy bien que José era padre adoptivo del Señor, ¿verdad? Pues su verdadero padre, ¿quién era? Dios mismo. Dios mismo era su padre. Y así lo testifica la Escritura cuando dice en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti cuando el ángel le habla a María.
Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y esta fue una de las declaraciones que hizo Juan el Bautista. He aquí el Hijo de Dios. ¿Sí? Él no dijo, he aquí el Hijo de José. Entonces tenemos evidencias, hermanos, para no tener en cuenta este tipo de barrera. Pero seguimos con el problema. ¿Por qué Natanael hizo esta crítica acerca de Nazaret? ¿Por qué? ¿Qué lo retraía para creer que lo que le estaba testificando Felipe era cierto, que había hallado al Mesías? Pues parece ser que Nazaret no era una ciudad muy querida o no era una ciudad muy distinguida. Pareciera ser que no tenía una buena reputación. Hay quienes dicen que Nazaret tenía rivalidades con las ciudades vecinas. Y además, este pueblo de Nazaret, si ustedes lo buscan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no lo va a encontrar. Claro, esto llegó a tener otros nombres, pero no es muy prominente en el Antiguo Testamento. Pasa desapercibida. Pero creo yo que el asunto de la resistencia de parte de Natanael tenía que ver más con un asunto religioso. Con un asunto religioso. ¿Por qué? Pues más adelante, en este mismo evangelio, nosotros vamos a encontrar que en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, algunos que oyeron predicar al Señor, ellos dijeron, escucharon al predicador, escucharon a Jesús de Nazaret, y ellos dijeron, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Había una duda, ¿cierto? Y sigue diciendo, ¿no dicen las Escrituras que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? No puede ser de Nazaret. ¿Sabían Biblia? Sabían, ¿sí? Por eso decían, esto no me cuadra, conforme a la Escritura, no me cuadra que sea un Galileo, que sea un nazareno. Bueno, ahora, unos versos, esto lo leo del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 41 y 42. Pero unos versos más adelante de este texto, los fariseos, los mismos fariseos, son los que dicen, abro comillas, del verso 52, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Es decir, este hombre es un engañador. Es un engañador, refiriéndose al Señor Jesucristo. Pareciera, hermanos, pareciera entonces que Galilea y por tanto Nazaret no era una tierra donde la benignidad de Dios se manifestara levantando un mensajero suyo, ni mucho menos al Mesías. Pero, y como no es de extrañar, los fariseos nuevamente estaban equivocados. Y no solamente equivocados, sino que en su función de líderes religiosos hacían tropezar al pueblo. ¿Por qué? Porque las Escrituras enseñan que un profeta vino de Galilea, el profeta Jonás. Sí, claro, en su tiempo, como les digo, esa región no se llamaba Galilea, ¿sí? No se llamaba Galilea, pero Jonás, dice la Escritura, que él venía de un pueblo que se llamaba Gat-Efer, que era de la tribu de Zabulón, y ahora, con el tiempo, la tribu de Zabulón, ese terreno que le quedó a Zabulón, unida con la tierra de Neftalí, es lo que recibe el nombre de la región de Galilea. Entonces, sí, el Señor llamó profeta de Galilea. Entonces, hermanos, el argumento de Natanael estaba viciado ¿con qué? Con una mentira, ¿sí? Estaba viciado con algo que había sido enseñado, con algo que le habían enseñado mal. Una mentira había recibido y él se paró sobre esa mentira y dijo, no puede ser así, no puede ser que el Mesías venga de Nazaret. Y la mentira, hermanos, solamente puede ser derribada, ¿cómo? ¿Usted cómo derriba una mentira? Con la verdad,
con la verdad. La mentira solamente puede ser derribada con la luminiscencia de la verdad. Felipe estaba diciendo la verdad. Él estaba diciendo la verdad al presentar al Señor como Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Él lo estaba diciendo, él no estaba en el error. ¿Por qué? Porque esta manera en que Felipe describe al Señor Jesucristo era la forma más natural para poder conocer a una persona en ese tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Por su nombre de pila. Y también por el nombre de su padre. Recuerden, cuando el Señor, cuando Simón llega a la presencia del Señor, el Señor, ¿qué le dice? Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Simón, hijo de Jonás. Era una forma muy natural de conocer a una persona en ese tiempo, por su nombre de pila, por el nombre de su padre, tal cual como les digo, el Señor se refirió de Simón. Y también era particular de esa época anunciar el lugar de domicilio. Jesús de Nazaret. ¿Dónde tiene su domicilio? En Nazaret. En Nazaret. Pero recuerda, hermanos, Felipe le dijo adicionalmente a Natanael que Jesús era el Mesías de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Es decir, hermanos, hay evidencias bíblicas, escriturales, en la verdad, que testifican que Jesucristo es verdaderamente el Mesías. Eso era lo que estaba diciendo Felipe. Pero Natanael estaba ¿qué? Velado por su aparente corto conocimiento y además confundido con esa idea extraña de acusar que de Nazaret nada bueno pudiera venir de allí. Pues no solamente tenía un corto conocimiento, sino menguado también con una mentira. Yo le pregunto, ¿usted qué haría frente a la posición incrédula de aquella persona a la que usted le quiere compartir de Cristo? ¿Usted qué haría? Pues bueno, de aquí, de esto que encontramos de la reunión de Felipe y Natanael, hemos de encontrar tres cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son esas tres cosas? La primera, hablar siempre con la verdad. Con la verdad. Mire, yo recuerdo a un joven que quería ser pastor y que le enseñaba a sus jóvenes discípulos, les enseñaba que la salvación sí se pierde. Yo le decía, venga, ¿usted cree que la salvación se pierde? Ya no, yo no creo que la salvación se pierda. Pero yo les enseño a los muchachos que la salvación se pierde para que estén pilas, ¿sí? Para que no se van a ir ni para un lado ni para el otro, porque pueden, ¿qué? Perder la salvación, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Enseñando con la mentira. Entonces, nosotros, frente a una persona que tiene una barrera de incredulidad, debemos hablar con la verdad. Con la verdad. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos presenta Felipe? ¿Qué hizo? ¿Qué él usó? Usó la Biblia. Usar la Biblia. Tenemos que usar la Biblia. ¿Y esto qué implica? Que debemos tener pericia en conocer la Escritura, en estudiarla, en manejarla, en saberla exponer, en saberla presentar. Pero en tercer lugar, que me parece contundente, es que debemos esperar que sea Cristo quien lo convenza. No somos nosotros. El predicador no es el que convence, es Jesucristo el que convence. Entonces, tres cosas: hablar con la verdad, usar la Biblia y esperar, confiar en el Señor, que sea Él convenciendo ese corazón necio. Pero quiero que veamos esto de pronto un poquito con más detalle. Hablar con la verdad, ¿qué es eso? Mire, en el caso de Felipe, seguramente él también tenía la idea de menospreciar esa región de Galilea, esa región de Nazaret. Y aún así, él no dudó en hablar con la verdad acerca de la procedencia de Jesús. Mire, si él hubiese sido calculador, él le hubiese dicho, no, yo qué le voy a decir a Natanael que ha hallado al Mesías y que es de Nazaret. No, yo me reservo esa parte, ¿cierto? ¿Yo para qué me voy a meter en ese lío? ¿Yo cómo voy a explicar, sabiendo que Nazaret allá no se ha levantado profeta, nada de eso? No, yo más bien me guardo.
¿Cuántas veces nos hemos callado nosotros por hablar la verdad? Por decir, esto me parece inconveniente. Esto no conviene decirlo. Esto no conviene. Pero lo que encontramos en Felipe es que él no dudó en hablar con la verdad acerca de la procedencia de Jesucristo. Es verdad que Jesús fue un personaje histórico, es real. Fue un verdadero hombre, esto es verdad. Que era reconocido porque su padre era José, cierto. Que él era un carpintero, ¿cómo no? Y que su madre era María, esto es innegable. No podemos negar eso, nada de eso. Porque negar la humanidad de Jesús es muy grave, muy grave. Pues si la segunda persona de la Trinidad no hubiese tomado la naturaleza humana, no habría la más mínima posibilidad, hermanos, de ser redimidos, de que la humanidad fuera redimida, fuera comprada. No habría sacrificio, no habría pago por los pecados, no habría esperanza. Tenemos que hablar y tenemos que enseñar acerca de la humanidad de Jesucristo. Ahora piense, si su muerte, la muerte del Señor, o sea, si Él no fue real, si Él no fue un ser humano, pues no hubiera muerte. Eso es lo que quiero decir. No hubiese habido muerte. Y si no hubo muerte, pues no hubo resurrección. No hubo resurrección. Y sin resurrección no hay vida eterna. Y como lo dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Estaríamos mejor allá en la casa rascándonos la barriga. Pero no es así. Cristo vino, se humanó y Él fue a la cruz y murió por nosotros y Él resucitó al tercer día. Y hoy, por gracias a su sacrificio, los que hemos venido a Él, somos salvos. Somos salvos. Ahora yo le pregunto, ¿por qué debiéramos nosotros negar lo que fue el Señor? ¿Por qué debiéramos hacerlo? Y la respuesta es tan natural de nuestra naturaleza caída y es, no conviene. No conviene. ¿Usted cree que es conveniente hablar de la humildad de Jesucristo? ¿De la humildad? Para nada, Él fue ostentoso. Él no buscó los lugares de privilegio. ¿Usted cree que eso sería bueno predicarlo? Él no buscó tesoros en la tierra. Bien lo vemos resistiéndose precisamente a las pretensiones del diablo. El Señor tenía una sola túnica. No tenía dónde posar la cabeza. Así es que, hermanos, estoy plenamente convencido que predicar a Cristo, a este Cristo bíblico que vino a este mundo, estoy convencido que sujetos a la verdad de su vida aquí en esta tierra, la falsa teología de la prosperidad se desvanecería como arena entre los dedos. Pero engaño hay, hermanos, engaño hay. Si no enseñamos a Jesucristo como se presenta en la Biblia. Esto es usar la verdad. Ahora, usar la Biblia, ¿verdad? Debemos usar la Biblia. Felipe fue contundente en traer como testigo de su hallazgo ¿qué? Las Escrituras. Las Escrituras. Claro, él pudo haber dicho, me dijo fulano, me dijo sutano, o yo mismo lo vi. Pero él fue más allá. Él dijo, voy a traer un testigo veraz, un testigo cierto. ¿Cuál es? La Biblia. Él citó las Escrituras. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Que Felipe hable de la ley, que hable de los escritos de Moisés, que hable de los profetas, hermanos, esta era una manera propia de ese tiempo para referirse a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Y hemos de saber que el Antiguo Testamento habla de ¿quién? De Jesucristo. Ustedes escudriñan las Escrituras, les dijo el Señor, porque creen que en ellas hallarán la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. De mí. El Antiguo Testamento habla de Cristo en todas sus partes.
Su aroma, el aroma de Jesucristo, impregna cada una de sus páginas. ¿Para qué? Para que el que esté buscando, ¿sí?, le resulte imposible no encontrarlo. El que busca a Jesucristo le va a resultar imposible no encontrarlo en la Biblia. Y quiero hacer, hermanos, el siguiente ejercicio. Este ejercicio, ¿para qué? Para comprobarles que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y obviamente lo voy a hacer con la intención de unir la importancia de la identificación de Jesús con Nazaret. Con Nazaret. María y José, ¿ellos dónde vivían? En Nazaret, en Nazaret. Esto lo afirma la Escritura. Lucas 1, 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Allá fue un enviado de Dios, un ángel. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. María y José vivían en Nazaret. Lucas 1, 26, 27. Pero Jesús no nació en Nazaret. ¿Sí? No nació en Nazaret. Conforme a la Escritura, ¿sí?, conforme a las profecías, el Mesías, ¿dónde nacería? En Belén de Judá, ¿sí? ¿Qué dice la profecía? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque el Señor fue de la tribu de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él viene de lo eterno y pasa por Belén. Y es así, hermanos, como entonces tenemos una familia viviendo en Nazaret, pero la profecía dice nacerá en Belén. Y es así como la providencia de Dios, haciendo uso del edicto del emperador romano de turno, Augusto César, ordena que se haga un censo en la región, y esto hace que esta joven pareja, María y José, que eran de la tribu de Judá, originalmente emprendieran su viaje a la región de Judá. Y es allí en Belén donde nace el Señor, cumpliendo la profecía. Vivían en Nazaret, pero tuvieron que salir a Belén. Ahora, la historia no queda allí, pero la angustia por causa de los perseguidores de parte del rey Herodes, el que se llamaba el rey de los judíos, por querer matar a aquel, como lo dice Miqueas, aquel que sería el Señor de Israel. Esto hace que José, María y el niño fueran conducidos por Dios, no a Nazaret, a Egipto, a Egipto. Y así, ¿qué pasa? Nuevamente se cumplen las profecías en Jesucristo. Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple la profecía con el Señor. Ahora, más tarde, cuando Herodes muere, José y María regresan ¿a dónde? A donde tenían su casa. Van a Nazaret y allí criaron a su hijo Jesús. Mateo 2:23. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Y ojo a esto, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Natanael, los fariseos, esos que escucharon al Señor, todos estaban equivocados. ¿De Nazaret? La profecía decía que debía ser llamado Nazareno. Y por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret. Así es que, hermanos, ¿esto qué implica?
Mire ese recorrido corto que hemos hecho acá. ¿Esto qué implica? Que debemos ser diestros en el conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para llevar a las personas al Jesús de la Biblia. No a un Jesús que nos hayamos inventado, al Jesús de la Biblia. Muy bien, 2 cosas. Hablar con verdad. 2, usar la Escritura. Y 3, ¿qué? Esperar. Lo cantábamos hoy, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos los que sembramos, pero esperemos que sea el Señor el que dé la cosecha. Es Él, ¿sí? Esperar que sea Cristo quien convenza a esa persona. Mire, hermanos, ante la negativa de Natanael, al responder a la predicación del Evangelio de parte de Felipe, él responde con una pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y creo, hermanos, que Natanael, como fiel judío, él conocía las Escrituras y sabía que el Mesías no vendría de Nazaret de Galilea, sino de Belén de Judá, por lo cual él se resiste en primera instancia. Y creo que es hasta allí, hermanos, donde llega la función del evangelista. Es hasta allí. Pues no es de nuestra parte lograr convencer el corazón de las personas para que crean en Cristo. Usted no lo puede hacer. Esto significa que se trata, o más bien, esto no significa que se trata de una causa perdida. No es una causa perdida. Ni tampoco que seamos desmotivados a continuar golpeando, persistiendo en abrir las Escrituras para abrir el entendimiento de los hombres. Eso no es lo que significa. No es decir, yo ya le dije, entonces si no quiere, pues, como dijo nuestra dirigente, no lo voy a repetir. No vamos a desistir. Lo que sí hemos de saber es que solamente nosotros, los que predicamos el Evangelio, hacemos un llamado externo. Es externo, pero el llamado que se hace al corazón, a lo más profundo del ser, solamente Jesucristo lo puede hacer. Solamente Él. Es por eso que, hermanos, es por eso que con fe, Felipe le contesta a Natanael, venid y ved. Ya le dije, he hallado al Mesías, lo hemos hallado al Mesías, el que se cita en las Escrituras, el histórico Jesús, que sabemos dónde vive, quién es su papá, sabemos su nombre, Él es el Mesías, pero si te resistes, ven y mira, ven y mira. Hermanos, es tal cual lo que hizo Andrés con su hermano, con Simón. Y esto lo debiéramos hacer todos los que nos decimos discípulos del Señor. Y es llevar a los hombres ¿a quién? A Jesucristo. A que cada quien tenga un encuentro personal con el Señor. Yo no lo puedo hacer a usted salvo. Yo no lo puedo hacer a usted discípulo del Señor. Se nos manda a ir a llevar el Evangelio. El único que hace ese llamado eficaz es Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces vencer la incredulidad de alguien? ¿Cómo? Pues hermanos, creo que tenemos por delante 3 palabras poderosas. Venid y ved. Venga, expóngase, lea, escuche, vaya a la iglesia, vaya al grupo. Si quiere yo le enseño, pero conozca a Cristo, el de la Biblia. Venid y ved. Esto es, hermanos, en otras palabras, si yo no le puedo convencer, convénzase por usted mismo acercándose al Señor. ¿Sí o no? Convénzase por usted mismo, acérquese al Señor. Y todo aquel que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Convénzase. ¿Qué podemos concluir de esto, amados hermanos? Y ya con esto cierro. Pues bien, hemos de rescatar de esta porción que el Evangelio es maravilloso.
pues en nada necesita de nuestra ayuda para que Él cumpla su propósito. Con esto me refiero a que no hemos de ser ingeniosos en inventar absolutamente nada. Sencillamente seamos lo que nos manda hacer. Seamos obedientes y fieles a la verdad. Esto es lo que llegamos a lo que nos lleva a este texto. A que seamos obedientes y fieles a la verdad. ¿Obedientes por qué? Hermanos, si el Evangelio nos llama a seguir al Señor, y si el Evangelio ha sido eficaz en nuestras vidas, en su vida, lo natural es que la evidencia de la salvación esté conforme a la disposición que tengamos por obedecer al Señor. Ir y hacer discípulos, dijo el Señor. Alguien dirá, pero ¿quién puede obedecer? ¿Quién puede obedecer al Señor? Pues hermanos, la obediencia, déjeme decirle, no es posible para nadie. Nadie puede obedecer si el Señor no es quien lo hace posible. Para que Felipe siguiera al Señor, un cambio poderoso debió ocurrir en su corazón. No fue de la buena voluntad de Felipe decir, hola, ¿sabe que sí? Es como bueno, ¿sí? Yo quiero seguir al Señor. No, esto no nace del corazón humano. Esto lo implanta el Señor poderosamente con su espíritu, guiando a esa persona a que sea obediente, para que venga a la voluntad de Dios, para que no sea más un rebelde. Y eso era lo que éramos, hermanos. Todos éramos esclavos, éramos rebeldes, esclavos de las pasiones. Éramos. De las pasiones de nuestra carne. Esta es la naturaleza propia de la raza caída, rebeldía, un rebelde. Y si usted es cristiano, ya no lo es. Ya no es un rebelde, sino es un obediente a la voluntad de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que nadie puede alcanzar la meta establecida por el Señor. ¿Por qué? Porque usted es un pecador al igual que yo. Si Dios no interviene, usted seguirá corto en alcanzar la meta establecida por Dios. Pero, hermanos, el Señor hace de un esclavo un ser libre. Él es el único que puede hacerlo. ¿Libre de qué? ¿Libre para qué? Insisto, para hacer la voluntad de Dios. Antes éramos esclavos, no podíamos hacerla, no podíamos ser obedientes. Ahora sí, podemos serlo. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Libre para decirle no al pecado. Esto es literal. Libre para decirle no al pecado. Ay, es que pastor, es que no pude, es que esto, la tentación fue muy... Pues déjeme decirle que usted no ha sido empoderado por el Señor. Si usted ha sido salvo, llamado eficazmente por el Evangelio, usted le puede decir no al pecado. Y ha sido libre para huir de la tentación. Libre para buscar de la gracia de Dios que está disponible como una fuente inagotable que ¿de dónde sale? De la presencia misma del Señor, donde Él está allí sentado, de su trono de gracia. Así es que el Señor fue bien claro al decir, apartados de mí, nada podéis hacer. Usted apártese de la soberanía del Señor, si es que puede. Otra cosa es que de rebelde se desliga y usted no va a encontrar gracia. Su vida se desordenará y se pondrá patas arriba. Vuelva al trono de gracia en donde está toda la virtud necesaria para que usted pueda obrar conforme a la voluntad de Dios. Así es que seguir al Señor, hermanos, seguir al Señor es propio de un verdadero discípulo del Señor. Porque Dios lo ha cambiado para que su voluntad esté dispuesta a someterla a la voluntad divina del Señor. Y aquí la voluntad de Dios con nosotros. La Biblia. La Biblia. Allí está la voluntad dispuesta del Señor. Pero pastor, es que yo no sé cómo hacer esto. ¿Y qué dice la Biblia? Yo qué sé, pastor. ¿No tiene Biblia? Sí, Señor. Tengo 3 versiones en la casa. Léala y hallará la voluntad del Señor.
Aquí está la voluntad dispuesta para que sus discípulos la pongan en práctica. Y en segundo lugar, fieles a la verdad. Hermanos, la verdad es esencial para la salvación de los hombres. Pues si el Señor los llama a ser sus discípulos, lo hará de una manera que serán convencidos a que solamente en Cristo hay salvación. Esa es la verdad. Salirnos de la verdad del Evangelio muy seguramente nos hará que nuestros pasos estén por otro camino, que nos desviemos. Y no solamente nos desviamos nosotros, sino que desviamos a otras almas. Esto es lo más trágico, hermanos. ¡Ay de aquel que ponga tropiezo!, dijo el Señor, sobre uno de estos pequeños. ¡Ay de aquel que desvía a las almas para hacer lo que es malo! Eso es salirse de la verdad del Evangelio. Eso es salirse de confiar en el Señor. Eso es posar la confianza en la miseria. Esto es un engaño. Esto resultará siempre en un engaño en el cual hoy muchos, pero muchos se encuentran. Se dicen cristianos, pero no obedecen. No obedecen, no siguen al Señor, son esclavos de su carne, son movidos a los deleites frívolos de sus concupiscencias. Pero hay esperanza, pues hablar con la verdad puede llevar a una persona a que sea perdonada. ¿A qué busca el Señor? Pues búsquela para que usted y yo seamos perdonados. Pues será así la única manera que podemos ser guiados delante de aquel quien es el único que puede lidiar con el pecado de los hombres, Jesucristo. Él es el único que puede librarnos de esta esclavitud. Hermanos, ¿por qué hoy todavía muchos lidian con pecado? ¿Por qué? Es porque no han creído en Jesucristo. No han creído que Él es Dios. No han creído que Él es el Dios hombre que puede regenerar a una persona para que sea capacitada para hacer la voluntad de Dios. Esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad, amigo. Algunos dicen, ¿por qué no puedo hacer la voluntad de Dios? Pues sencillamente nadie puede. Nadie puede hacerla si no es Dios quien por su Espíritu nos mueve a hacerla. Nada ni nadie podrá hacerlo por usted. Ahora bien, la verdad, usted no la va a encontrar en medio de un mundo caído. Usted no la va a encontrar en esos textos literarios de personajes de buen nombre, conocidos en la farándula. Usted la verdad no la va a encontrar en sus amigos, usted no la va a encontrar en los sabios de este mundo. Ellos están extasiados en la impiedad. Esa es su sabiduría, la impiedad. Por tanto, lo que usted ha de necesitar es venir delante del Señor y confiar en Él, en Jesucristo. Pero usted no lo va a hacer. Así es que el Señor levantará a otros que como Andrés y como Felipe le busquen y le hallen para que le presenten el Evangelio de Jesucristo, les prediquen la verdad y quede en esas palabras: ven y ve. Conoce al Señor. Amados hermanos, si usted pensó que el Evangelio es un llamado a tener una vida color de rosa, lo siento. El Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Medite en eso. Niéguese. ¿Qué debo negar? Niéguese usted mismo. Usted no es lo que usted cree ser. Usted no es tan brillante como se hace parecer.
Usted no es tan ágil de poder esquivar lo que el pecado produce. Usted no es eso. Niéguese y confiese que usted está en gran necesidad. Así es que, amados hermanos y amigos, les imploro, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Mire, las veces que yo les digo, vengan a la iglesia, ¿sí? No es por mí, no es por mí, es por sus almas. Ahora bien, cuidado, tenga usted mucho cuidado en negarle a otro la oportunidad de venir a Cristo. Cuidado, el Señor juzgará eso duramente. El Señor nos llamó llámenlos, tráiganlos, ¿sí? Esfuércense en traerlos. La soberanía del Señor está en que sea Él quien llama, no nosotros, es Él. Muy bien, hermanos, vamos a dedicar este tiempo en oración.